la faringe y el esófago. Directamente el esófago es la continuación de la faringe. Entonces, este órgano es tubular que mide más o menos entre 25 hasta 28 centímetros de largo. Se extiende desde el cartílago cricoides hasta por debajo del diafragma, ¿no? Por tal situación tiene cuatro partes: una porción cervical, una porción torácica, una porción diafragmática y otra porción abdominal. La más larga es la torácica, que ya lo hemos mencionado cuando hablábamos del mediastino posterior. Y este órgano es un órgano fundamental de relación que tiene el mediastino posterior, ¿no? Al principio, el esófago está ocupando el mediastino superior. Como ustedes ya saben, el mediastino se divide en dos partes, uno superior y otro inferior. El inferior a su vez se subdivide, ¿no?, en anterior, medio y posterior. Y es así que el esófago está ocupando el mediastino superior por detrás de la tráquea, y en el mediastino inferior está ocupando el mediastino posterior, ¿sí?, juntamente a la aorta torácica y a todos los órganos que están ocupando este espacio. Es un órgano que se relaciona hacia adelante, tanto a nivel cervical como a nivel torácico, con la cara posterior de la tráquea. Es decir, que la tráquea y el esófago están unidos prácticamente a través de tejido fibroso y también de fibras musculares lisas que se unen, que hacen de que estos dos órganos estén unidos, ¿no? Y esas son las relaciones fundamentales que tiene a nivel cervical y a nivel torácico. Es un órgano que se lo encuentra por delante de la columna vertebral, particularmente a nivel de la sexta cervical. Está más cercana a la columna vertebral, y cuando ya desciende a nivel de la caja torácica, en cierta medida se aleja de la columna vertebral. No se olviden también, jóvenes, de que por delante de la columna vertebral existen fascias, la prevertebral y también los músculos prevertebrales, ¿no?, que entran en relación también con este órgano. También indicar de que a nivel cervical tiene relaciones hacia las partes laterales con un nervio que es el nervio recurrente laringio. Este nervio recurrente laringio en el lado izquierdo está justo en el ángulo diedro que tiene la tráquea y el esófago. En el lado derecho está ligeramente hacia adelante y un poco hacia el borde derecho del esófago. Hacia abajo, a nivel torácico, una relación fundamental que tiene, como ya hemos indicado, es con la tráquea. Seguidamente, el esófago, una vez que desciende hacia el mediastino posterior, se relaciona con la cara posterior de la aurícula izquierda. Ahí en este sector tenemos al seno oblicuo, tenemos las venas pulmonares a ese nivel, y algo importante también en esta imagen se ve claramente la relación con la aorta descendente, ¿no?, con la porción descendente de la aorta torácica. También indicarles de que este órgano, fíjense, realiza esta curvatura, ¿no? Realiza esta curvatura ligeramente hacia el lado izquierdo, ¿no? Y se coloca por delante de la columna vertebral, desplaza en cierta medida a la aorta descendente hacia la izquierda y hacia atrás, y se relaciona con las ramas de la aorta torácica, ¿no? Me refiero a las arterias intercostales. Acá también en esta imagen se ve la relación que tiene con el nervio neumogástrico, porque este nervio desciende hacia la derecha y a la izquierda. Ligeramente el izquierdo se hace anterior y el posterior el derecho se hace posterior. En sus paredes musculares desciende este nervio formando un plexo, que es el plexo esofágico, ¿no?, que es parte de la porción parasimpática del nervio vago, y también existe ahí ramas del nervio simpático, ¿no?, de la cadena simpática que está hacia atrás, ¿no? De ahí se forma un plexo esofágico que tiene un componente parasimpático dado por el vago y un componente simpático a través de la cadena que está a ambos lados de la columna vertebral.
Una vez que llega hacia el diafragma, lo atraviesa, aquí fíjense, lo atraviesa el diafragma tiene un orificio que le es propio para el esófago, es el hiato esofágico, atraviesa y se dirige hacia el lado izquierdo, ¿no? Ligeramente hacia el lado izquierdo, y ahí tenemos la porción abdominal del esófago, que más o menos mide entre 3, bueno, de 2 a 3 centímetros, ¿no? De largo. Y se continúa con el estómago. Ahí entre el esófago y el estómago existe un esfínter, que es el esfínter gastroesofágico o cardioesofágico, que también se llama, o llamado simplemente cardias. No es un esfínter que evita que el contenido gástrico eh, regrese hacia el esófago, ¿no? Entonces, ese es un esfínter que lo encontramos en la parte inferior que evita el retorno gástrico hacia el esófago. La función que tiene el esófago es transportar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. ¿Sí? Entonces, gracias a las contracciones que tiene este órgano, transporta el bolo alimenticio hacia a este reservorio, que es el estómago, que lo vamos a ver enseguida, y bueno, lo almacena durante un cierto tiempo para la acción de los jugos gástricos, ¿no? Esta es la constitución anatómica del esófago. Es un órgano netamente muscular. Tiene 3 capas. Tiene por fuera una denticia, un tejido fibroso. En la parte media es tejido muscular. Las fibras longitudinales superficialmente y circulares en la profundidad, ¿no? Interiormente tiene una mucosa donde existen glándulas esofágicas que secretan moco. También tenemos una submucosa, ¿no? Y bueno, prácticamente estas glándulas esofágicas secretan este moco para que el bolo alimenticio pueda transportarse de mejor manera sin provocar ninguna irritación, porque el moco que está ahí protege al esófago de irritaciones gástricas, irritaciones de los alimentos, en fin. Entonces, esas son las 3 capas que tiene este órgano. Acá también se pueden observar fibras fibroelásticas que están uniendo el esófago a la parte posterior de la tráquea, ¿no? Entonces, existen también fibras musculares, ¿no? Que unen, y algunos lo llaman inclusive a esta formación fibromuscular como ligamento tráqueo-esofágico. A ver, ¿qué más tenemos acá? Bien, esta es la unión entre la faringe y el esófago, ¿no? En la parte superior se tiene un esfínter llamado faringoesofágico. Es una unión entre la faringe y el esófago en la parte superior, más o menos a la altura de la sexta cervical. Está constituido por fibras estriadas, ¿no? Y que le dan cierta tonicidad a ese nivel, y es así que tenemos un músculo esofágico de manera circular a ese nivel. En la parte inferior tenemos otra estructura que ya la hemos mencionado, que es el esfínter gastroesofágico, es el cardias, que también se denomina, y ahí existe una línea, que es la línea en zigzag, la línea en Z, que traduce la unión de epitelios en realidad, porque el estómago tiene un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Con glándulas gástricas. En cambio, el esófago tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? Eso en histología seguramente ya lo han visto. Es un epitelio de protección, ¿no? Con la presencia de glándulas esofágicas que secretan moco, que lubrica la luz del esófago y evita las lesiones, tanto de los alimentos que podrían regurgitarse o retornar hacia el esófago, entonces el moco protege. O en todo caso, a veces los alimentos que ingerimos son ácidos, son amargos y tienen algunas sustancias y que el esófago tiene ese moco y que sirve de protección. Entonces acá tenemos este esfínter
gastroesofágico que está constituido por fibras musculares en forma circular, ¿no? Fibras musculares lisas en todo caso. Y acá se observa claramente el diafragma, que está conformando un orificio, el hiato esofágico, por donde atraviesa el esófago, ¿no? También indicar de que a nivel de este sector ya abdominal, tenemos una membrana, es el peritoneo visceral que está cubriendo a este sector abdominal del esófago, principalmente en la parte anterior, ¿no? En la parte anterior. Estas son las arterias. Las arterias del esófago provienen de tres orígenes. Hablamos de arterias esofágicas superiores, medias e inferiores. Las superiores provienen de la arteria tiroidea inferior, que es una arteria que nace de la arteria subclavia y vasculariza el tercio superior, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? Acá tenemos a la tiroidea inferior, acá, y de ahí nacen las esofágicas superiores, ¿no? Y vasculariza todo este sector. Luego tenemos las esofágicas medias, que nacen directamente de la arteria aorta torácica, y tenemos las esofágicas inferiores que nacen ya sea ramas de la diafragmática inferior o también de la arteria gástrica izquierda, ¿no? La arteria gástrica izquierda es una rama que viene del tronco celíaco, ¿no? Del trípode de Haller, que también se llama. Entonces, esta arteria se dirige hacia la curvatura menor del estómago y se interioriza pasando desde el abdomen hacia el tórax, ¿no? Vascularizando el tercio inferior del esófago. ¿Listo? Entonces, no se olviden, jóvenes, de que el esófago tiene tres arterias, esofágicas superiores, medias e inferiores, ¿no? Que tienen origen distinto. El drenaje venoso de este órgano es muy particular. Estas venas drenan hacia la vena ácigos, a la hemiácigos, a la ácigos accesoria. Son venas que están en el mediastino posterior, que también lo hemos descrito, y también drena estas venas a la vena porta. Acá donde está el puntero es la vena porta hepática. Entonces, esta vena recibe a la gástrica izquierda, ¿no? Entonces, la vena gástrica izquierda se anastomosa en el interior de las paredes del esófago y recibe la sangre venosa principalmente del tercio inferior, ¿no? Entonces, esta sangre drena a la vena porta, ¿no? Y de esa manera llega al hígado. Y bueno, a través de las venas suprahepáticas llega a la vena cava inferior. En cambio, estas otras venas del tercio superior, lo hacen al final en la vena cava superior. Pero hay algo importante, jóvenes, de que acá en el interior del esófago existe una anastomosis que permite contar con un drenaje secundario cuando existe una obstrucción o una hipertensión portal, ¿sí? Cuando aumenta la presión de la vena porta, la sangre venosa tiene dificultad para drenar. Entonces, esa sangre retorna acá al esófago para llegar posteriormente a ser drenada por la vena cava superior y de esa manera llegar hacia la aurícula derecha, ¿no? Entonces, esto lo vamos a comentar mucho más cuando estemos viendo y describiendo la vena porta hepática a nivel del hígado, ¿sí? Pero decirles también de que acá existe este drenaje de la parte inferior del esófago que lo realiza a través de la gástrica izquierda, ¿no? Eh, Finalmente decirles de que cuando aumenta la presión en la vena porta, se produce este drenaje secundario, aumenta el flujo sanguíneo en el esófago y por estas venas submucosas que tenemos en el esófago se pueden formar varices esofágicas, ¿no? Y provocar hemorragias digestivas altas, principalmente en las personas que beben bastante, ¿no? Ustedes saben de que el alcohol produce daño hepático, en primera instancia un hígado graso, después hay
una cirrosis hepática, obstrucción de la circulación. Entonces, en estas personas pueden formarse varices esofágicas en el interior del esófago como consecuencia de la hipertensión portal, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta estos detalles del drenaje venoso. Asimismo, indicarles de que el esófago está rodeado de vasos linfáticos y ganglios que drenan la linfa, ¿no?, a ganglios mediastínicos posteriores, a ganglios traqueobronquiales inferiores, ganglios que están alrededor de la tráquea y también están a lo largo de la unión tráqueo-esofágica, ¿no? Entonces, estos ganglios se drenan a través de vasos linfáticos y posteriormente esa linfa es drenada al conducto torácico y al conducto torácico derecho, ¿no? La inervación del esófago, como ya hemos indicado, está dada por el nervio vago. Este nervio se distribuye por las paredes esofágicas, brindando la inervación parasimpática. También acá tenemos la cadena simpática, que lo hemos mencionado ya en la anterior clase, como parte del mediastino posterior. Esta cadena simpática forma alrededor del esófago un plexo conjuntamente con las ramas del nervio vago, ¿sí? Es el plexo esofágico. Acá tenemos una imagen en una sección horizontal que está atravesando el corazón, ¿no? Y se ve la disposición, fíjense. Acá tenemos la arteria aorta, esta es la vena hemiácigos, esta es la vena ácigos, y acá por delante de la columna vertebral encontramos al esófago, ¿no? Y inmediatamente por delante está la aurícula izquierda con las venas pulmonares, ¿no? Este corte es aproximadamente a nivel de T8, ¿no?, de la torácica octava. Fíjense la relación íntima que tiene con la columna vertebral, con la vena ácigos, hemiácigos, hacia la parte posterior. El conducto torácico también está ahí, están los nervios neumogástricos, y hacia el lado izquierdo está la arteria aorta descendente. Bien, eso es todo del esófago. El estómago es una dilatación que lo encontramos en la parte superior del abdomen. El esófago se continúa con esta dilatación y es así de que el estómago en su funcionamiento recibe al bolo alimenticio. En el estómago se producen secreción de ácido clorhídrico, ¿no?, y también otras enzimas, y que se mezclan, ¿no?, con el bolo alimenticio y se forma el quimo, ¿sí? El quimo, que posteriormente es vaciado hacia el intestino delgado, ¿no?, a la primera porción de este intestino, que es el duodeno, ¿no? Este vaciamiento gástrico se realiza gracias a la regulación que tiene el píloro, que es una verdadera válvula que regula el vaciamiento gástrico. Entonces, el estómago es este órgano, es una porción dilatada del tubo digestivo que está proyectado hacia el epicondrio izquierdo y principalmente hacia el epigastrio, ¿sí? Gran parte del estómago está cubierto por el tórax y el diafragma, es la porción infratorácica, y que ahí se describe inclusive un espacio que es el espacio semilunar de Traube, ¿sí? Espacio semilunar de Traube. El estómago, para su descripción, mencionamos que tiene una porción vertical, que es esta, ¿sí? Una porción vertical, que es el cuerpo del estómago, y la porción horizontal, que es el antro pilórico, ¿no?, y que se continúa luego con el conducto pilórico. Por encima del cuerpo del estómago encontramos como una cúpula, ¿no?, con una cúpula hacia el diafragma, que se llama fondo del estómago, fundus gástrico, ¿no? Este fundus gástrico está cubierto por el peritoneo, excepto en su parte superior, donde se forma un ligamento, que es el ligamento suspensorio del estómago, que lo adhiere al diafragma, ¿sí?
Asimismo, el estómago tiene una curvatura que mira hacia el lado derecho y hacia atrás y arriba, que es la curvatura menor, y hacia la parte izquierda y hacia abajo tenemos la curvatura mayor. Todo esto es la curvatura mayor. En esta curvatura mayor se destaca la inserción de una dependencia del peritoneo que se llama epiplon mayor, ¿sí? Esta estructura amarillenta que ven acá es el epiplon mayor. Hacia el lado de la curvatura menor también se tiene otro epiplon que es el epiplon menor, ¿no? Eh, para hablar de la ubicación precisa del estómago, ya hemos indicado de que se proyecta hacia el hipocondrio izquierdo, epigastrio, está por detrás del hígado, acá está el hígado, está reclinado, está por encima del colon ascendente, digo, el colon transverso, por encima del mesocolon transverso, por delante de la columna vertebral, ahí está por delante de la arteria aorta abdominal, por delante de la vena cava inferior, también está por delante del páncreas, por delante del vaso, que se observa a este nivel. Acá, este es el vaso, ese de ahí. Entonces es un órgano que está en el abdomen superior, no es un órgano supracólico, así lo llaman también algunos, ¿no? Supracólico, es decir, que está por encima del mesocolon transverso. El mesocolon transverso es una formación peritoneal que une la porción transversa del colon hacia la pared posterior, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos del peritoneo, ¿no? Seguramente ya lo han visto también en práctica algunos de ustedes. ¿Qué más tenemos? El estómago tiene diferentes posiciones. En las personas hipertónicas, ortotónicas, hipotónicas, ¿no? Y en las personas muy delgadas, ¿no? Entonces, en las personas que son gorditas, gruesitas, el estómago está ligeramente más horizontal. En las personas, bueno, con tendencia a la normalidad en cuanto al peso, desciende el estómago más o menos a la altura de las crestas ilíacas. Con la persona un poco más delgada, desciende mucho más, muy cerca a la fosa, digo, a la región umbilical y también hacia el hipogástrico, ¿no? Y cuando ya son bastante más delgadas, el estómago es muy flácido, es decir, inclusive hasta cerca al hipogastrio, ¿no? Entonces, esas son algunas variaciones del estómago. Pero hay algo importante que ya les he mencionado. El estómago está fijo hacia atrás, se une a través de un ligamento suspensorio a la cara inferior del diafragma, ¿sí? El resto del estómago es bastante móvil, ¿no? Entonces, tiene bastante movilidad por la presencia de ligamentos, de fascias que se unen a este órgano. Interiormente, el estómago tiene estas características. Fíjense a nivel de la curvatura menor, los pliegues gástricos son longitudinales, ¿no? Acá, en este sector. A nivel del cuerpo, del estómago, tiene estas características que son rugosidades, ¿no? Son pliegues gástricos mucho más cortos en diferentes direcciones. Y en el antro del estómago, en la zona pilórica, los pliegues ya son un poco más largos, ¿no? También irregulares, ¿no? Pero en menor cantidad. Estructuralmente el estómago es muy parecido al esófago, tiene un peritoneo que lo cubre casi en su totalidad del estómago, tiene una capa media que es muscular, esta capa muscular tiene varias capas, ¿no? Acá está la mucosa, por dentro de las fibras musculares encontramos a una submucosa y a la mucosa, ¿no? Entonces acá en la mucosa encontramos estas glándulas gástricas que secretan ácido clorhídrico, también enzimas como la lipasa gástrica, la gastrina y otras sustancias
que ustedes lo están revisando en histología, ¿no? Y aquí está lo particular del epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Y la formación de las glándulas gástricas. La capa media, que es muscular, fíjense, tiene una capa superficial longitudinal, una capa media que es circular y una capa más interna que es oblicua. Es por esa razón de que el estómago tiene esos movimientos en diferentes direcciones para producir la mezcla del alimento con el jugo gástrico, ¿no? Entonces, por eso se forma el quimo en el estómago, ¿no? Por la disposición de las fibras musculares en diferentes direcciones, ¿no? Que permite que se realice esa mezcla de los alimentos. En esta imagen, en este cuadradito, se ve la estructura del píloro, ¿no? Fíjense, el píloro tiene un engrosamiento de las fibras musculares circulares que hacen de que se forme un verdadero esfínter a ese nivel y que regula el vaciamiento gástrico. Es por eso que el píloro se constituye como un grifo o una estructura valvular que regula el vaciamiento gástrico, ¿no? Esta regulación se realiza durante el tiempo de 3 a 4 horas que dura el vaciamiento gástrico, ¿no? Y está controlado por hormonas, ¿no? Como la colecistoquinina y otras hormonas que regulan el vaciamiento gástrico. Las relaciones del estómago, ¿no? Para las relaciones del estómago describimos relaciones anteriores, relaciones posteriores. En las relaciones posteriores, destacar la relación que tiene el estómago con un saco que está por detrás de este órgano, que se llama transcavidad de los epiplones, ¿no? O se llama también bolsa omental. Bolsa omental. Esta bolsa omental tiene un orificio de entrada que está a la altura de la curvatura menor, ¿no? Entonces, esta curvatura menor tiene un orificio que es el hiato de Winslow, por donde se ingresa a la transcavidad de los epiplones. Es decir, que por detrás del estómago encontramos un pequeño saco, ¿no? Que se llama bolsa omental, ¿no? Esta bolsa omental está limitada hacia atrás por el páncreas, por la cara anterior del páncreas. Está también las glándulas suprarrenales, parte del riñón izquierdo, la vena cava inferior, la arteria aorta, las glándulas suprarrenales, ¿no? Y por delante de esta bolsa mental lo encontramos a la cara posterior del estómago, ¿sí? Entonces, esa bolsa mental es un fondo de saco que lo encontramos por detrás del estómago y ese fondo de saco se extiende hasta el vaso que está acá, ¿sí? Hasta el vaso. Es la cara visceral del vaso. Entonces, es un espacio muy importante que debe conocer a detalle el cirujano, ¿no? Al momento de hacer las intervenciones quirúrgicas en el abdomen. Muchas veces existe secreción que se va hacia atrás del estómago y el mismo tiene que ser drenado, ¿no? Esta bolsa mental también hacia abajo está limitado por el mesocolon transverso que está acá, ¿no? Y parte del colon transverso, ¿sí? Entonces es una bolsa muy importante llamada bolsa omental, ¿no? ¿Qué más tenemos? Acá de igual manera se ve la bolsa omental. Esta es una imagen muy bonita donde se observa claramente en una sección transversal el estómago, fíjense acá, y en este sector, en esta flechita donde está el puntero, es la entrada a la bolsa omental, ¿no? Y fíjense, ahí tenemos este espacio llamado también transcavidad de los epiplones, ¿no? Y se extiende hasta el vaso, que está hacia atrás, ¿sí? En cuanto a las relaciones de las curvaturas menores, mencionar de que tanto la curvatura menor que está acá, como la curvatura mayor, fíjense, está en relación
con las arterias y venas que se disponen en este sector. Acá tenemos, en la curvatura menor, tenemos a la gástrica izquierda y a la gástrica derecha. En el lado de la curvatura mayor tenemos a la gastromental derecha y a la gastromental izquierda, ¿no? Se llaman también gastroepiploica, derecha e izquierda. Entonces, esas son las relaciones que tiene a nivel de la curvatura menor y mayor. Obviamente que estas arterias también están acompañadas de las venas, ¿no? Y existen vasos linfáticos, ganglios linfáticos también en estas dos curvaturas. También indicar de que como parte de las relaciones de la curvatura menor y la curvatura mayor están los dos epiplones. Acá tenemos el epiplón mayor, este amarillo que ven acá, y acá tenemos en la curvatura menor el epiplón menor, ¿no? Que se dirige hacia el hígado, hacia la cara visceral del hígado. En cuanto a las arterias del estómago, decirles de que tenemos dos arcos arteriales que vascularizan el estómago tanto por su cara anterior como por su cara posterior. Estos arcos arteriales en la curvatura menor está formada por una rama que viene desde la arteria hepática, que es la arteria gástrica derecha, y otra es la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, que también algunos anatomistas lo llaman. Es una arteria que nace del tronco celíaco, ¿no? Esta arteria nace acá, se dirige hacia arriba, hacia el esófago abdominal, y de ahí se dirige hacia abajo, recorriendo la curvatura menor y se anastomosa con la gástrica derecha. De este arco que se forma acá, nacen ramas anteriores, ramas posteriores, que vascularizan las caras correspondientes. Luego tenemos a nivel de la curvatura mayor, dos arterias que también nacen de diferentes orígenes. La gástrica derecha, que está acá, fíjense, esta es la gástrica derecha, está naciendo de la gastroduodenal. La gastroduodenal es una rama de la arteria hepática. Esta gastroduodenal recorre por detrás del píloro, ¿no? Y se dirige hacia la curvatura mayor y se anastomosa por inosculación con la gástrica izquierda. La gástrica izquierda nace de la arteria esplénica. Esta arteria que está, se ve acá en esta imagen, por transparencia, es una arteria que nace también del tronco celíaco y se dirige por encima del páncreas, y cuando está llegando cerca al vaso, emite la gástrica gastromental izquierda o gastroepiploica izquierda. Y de esa manera se forma este arco a nivel de la curvatura mayor. Y de este arco nacen ramas anteriores, ramas posteriores, y que completan la vascularización del estómago, tanto en su porción del antro pilórico y también de la porción del cuerpo y del fondo del estómago. Asimismo, indicar de que existen ramas que nacen de la arteria esplénica, que son ramas gástricas cortas, que van directamente hacia el fundus gástrico, ¿no? Y de esa manera se completa la vascularización. El drenaje venoso es muy similar a las arterias. En cuanto al nombre, tenemos un arco venoso a nivel de la curvatura menor, que está formada por ambas venas gástrica derecha e izquierda, y al final la izquierda drena en la vena porta. En el lado de la curvatura mayor encontramos de igual manera las venas gastroepiploicas derecha e izquierda, y que posteriormente drenan ya sea a la vena esplénica o también lo hacen directamente a la mesentérica superior. ¿Sí? Entonces acá tenemos el drenaje venoso del estómago. Este es el drenaje linfático. Fíjense, a nivel de las curvaturas tanto menor como mayor encontramos una gran cantidad de ganglios, ¿no? Ganglios y vasos linfáticos que están drenando la cara anterior y la cara posterior. De este sector del fondo gástrico y parte de la curvatura mayor desembocan también en ganglios esplénicos hacia el vaso. Los nervios acá corresponden a nervios del simpático, ¿no? De la cadena simpática que forma el plexo celíaco, y también acá tenemos ramas del neumogástrico, ¿no? Acá tenemos ya hemos indicado de que los neumogástricos están al lado derecho y al lado izquierdo del esófago.
cuando descienden al abdomen, hacen una rotación. El izquierdo se vuelve anterior y el derecho posterior, ¿no? Y de esa manera llegan ambos nervios neumogástricos a la curvatura menor del estómago y ahí se unen a ramas de la cadena simpática formando el plexo solar, ¿no? El plexo celíaco. Y de este plexo nacen ramas que se introducen en las capas musculares de la cara anterior y de la cara posterior, ¿no? Hay inclusive un nervio que se llama el nervio de Latarjet, que es un nervio que está hacia la parte anterior del estómago, ¿no? En la curvatura menor. Bien, entonces con esto estamos concluyendo, jóvenes, la descripción del estómago, ¿no? Decirles de que este órgano es un reservorio de alimento donde se forma el quimo, ¿sí? Posteriormente ya viene el intestino delgado. El intestino delgado tiene tres porciones. Acá tenemos el duodeno, tenemos el yeyuno y después el ilio, ¿sí? Eso lo vamos a describir la próxima clase. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes, si no estaríamos